Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Desea bendiciendo a cada uno de ustedes sus vidas grandemente, porque sé que el Señor les ha cuidado, les ha guardado, porque puedo verles en este día que el Señor nos ha prestado para bendecir y adorar su santo nombre. Amén. Agradecida de Dios por todo su amor, por su misericordia, por todo lo que Él hace cada día por cada uno de nosotros, porque Él es quien nos ayuda, ¿no es cierto?, en el día a día, con todo, ¿no es cierto?, nuestras actividades. Él ha estado a nuestro lado, nos ha ayudado, y qué mejor, ¿no es cierto?, estar con aquel que nunca nos deja, con el que siempre está a nuestro lado, con el que nunca nos abandona. Amén. Que el Señor nos bendiga, agradecida de Dios por esta oportunidad que Él me da de poder estar trabajando en su obra y trabajar, ¿no es cierto?, en lo que es entregar su palabra del Señor. Amén. Es una bendición cada vez que podemos trabajar en su obra, y también, ¿no es cierto?, nos enseña a que debemos estar cada día, ¿no es cierto?, listos y aprestos para entregar su palabra y obedecer, ¿no es cierto?, a lo que Él nos manda cada día. Amén. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Les pido que cada uno pueda estar orando en su corazón por esta palabra, para que todo, ¿no es cierto?, lo que podamos ver a través de ella y escuchar sea palabra de Dios. Amén. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 9. Le vamos a dar lectura al versículo 35 al 38. Que el Señor nos ayude. Nos vamos a colocar de pie en reverencia a la palabra del Señor y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Que el Señor nos bendiga. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, y bendiga la poderosa palabra de nuestro Señor en esta tarde, que quizás para muchos de nosotros es una palabra ya conocida, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestro tiempo, quizás que hemos estado aquí, pero Él siempre tiene palabra para nosotros, para palabra nueva, palabra viva, que alimenta, ¿no es cierto?, nuestro espíritu, alimenta este cuerpo, ¿no es cierto?, espiritual, que a lo mejor nosotros, como siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, nos vemos y nos conocemos a lo mejor de vista, y nos vemos nosotros nuestro cuerpo grande, ¿no es cierto?, a lo mejor fortalecidos nuestro cuerpo carnal, pero es importante fortalecer este cuerpo espiritual, que es el que nos alienta cada día, el que nos ayuda a caminar, el que nos ayuda a estar firme en estos caminos del Señor. Amén. Su palabra nos habla acerca de la mies es mucha, así lleva por título esta palabra, y que el Señor nos ayude. Amén, porque nosotros conocemos y sabemos, ¿no es cierto?, que es Dios quien guía nuestro caminar, es Dios quien guía todo lo que hacemos cada día. Él, ¿no es cierto?, es quien nosotros un día hemos reconocido este camino maravilloso que Él nos ha mostrado, que ha estado, ¿no es cierto?, en nuestra vida. A lo mejor por muchos ha sido conocido el camino del Señor. Algunos hemos, ¿no es cierto?, llegado a la cuna del Evangelio, a lo mejor sin haber conocido al mundo, pero muchos también han pasado por Él primero y luego, ¿no es cierto?, han llegado a este camino maravilloso, y ha sido porque ha habido alguien, ¿no es cierto?, que nos ha hablado de la palabra del Señor. Ha habido alguien, ¿no es cierto?, que ha predicado su palabra y que hemos escuchado de ella y hemos podido recibir al Señor en nuestra vida.
y que el Señor nos ayude. Aquí dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, que el Señor nos ayude, y predicando el evangelio del reino, y predicando, dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Que el Señor nos ayude, amén, porque nosotros sabemos que nuestro Señor recorría, ¿no es cierto?, todas las ciudades, y durante ya varios servicios que hemos estado escuchando parte de esta palabra también, que nos ha estado enseñando del camino que el Señor ha recorrido, que Jesús recorrió en esta tierra, enseñando y predicando la palabra del Señor. Han habido varias palabras del Señor que nos ha estado, ¿no es cierto?, alertando a nosotros como hijos del Señor de todo el esfuerzo, de todo lo que sufrió nuestro Señor para caminar, para predicar su palabra, y que el Señor nos bendiga a nosotros para que nos haga mujeres y hombres valientes, valientes para trabajar para el Señor, valientes para predicar su palabra, para enseñar a otros, para mostrarle a otros este hermoso camino que el Señor nos ha mostrado. Amén, que el Señor nos ayude. En los versículos anteriores de este capítulo habla de todos los milagros que ha hecho el Señor, que hizo nuestro Señor, ¿no es cierto?, en esta tierra a través de su Hijo, y que el Señor nos ayude, porque esos son esos milagros, esas sanaciones que ocurrieron en esos tiempos, aún siguen, aún ese poder maravilloso de nuestro Dios sigue aquí, sigue con nosotros, sigue para este mundo, que si nosotros nos inclinamos a Él, le pedimos a Él, Él va a responder nuestro clamor, y que el Señor nos ayude para tener esa fe, para no perderla. Amén. Aún en estos tiempos difíciles donde hemos visto, ¿no es cierto?, muchos enfermos, donde hemos visto, ¿no es cierto?, que muchos a lo mejor se han ido de este mundo, de esta tierra, y muchos, quizás familias con pena, han perdido a sus seres queridos sin haber conocido al Señor. Pero nosotros que hoy en día hemos escuchado la palabra del Señor y que conocemos y que tenemos, ¿no es cierto?, familia, que tenemos conocidos, que aún, ¿no es cierto?, no han llegado a estos caminos maravillosos, que aún no han aceptado al Señor en su corazón, nosotros podamos llegar a ellos y poder predicar su palabra, poder enseñarles, poder comentarles, ¿no es cierto?, decirle, contarles lo que Dios ha hecho con nuestra vida, porque para eso el Señor nos ha dado testimonio a cada uno de nosotros. Amén. Nos ha dado una familia donde han ocurrido, ¿no es cierto?, distintos milagros, donde han ocurrido, ¿no es cierto?, cosas maravillosas que el mundo a lo mejor no las conoce, que el mundo no sabe que han sucedido, pero somos nosotros los portadores, ¿no es cierto?, son nuestros labios los portadores de hablar de ello, de decirle al mundo lo que Él ha hecho con nuestra vida, de que Él ha perdonado nuestros pecados, de que Él ha perdonado cuando nos hemos, ¿no es cierto?, equivocado, a lo mejor cuando hemos, ¿no es cierto?, dejado el camino del Señor y hemos vuelto atrás, ¿no es cierto?, Él ha estado ahí y nos ha seguido ayudando, nos ha seguido fortaleciendo y ha estado a nuestro lado diciéndonos, tú eres hijo de Dios y es en este camino en el que te pertenece estar, en esta senda es en la cual yo te mostré un día y es aquí donde tú debes estar, y que el Señor nos ayude, amén, para que nosotros como hijos del Señor, que Él nos ha mantenido aquí, nos ha mantenido fortalecidos, que aquí Él, ¿no es cierto?, que a lo mejor usted ha visto que está más débil, que quizás necesita del Señor en su corazón, podamos llegar a ellos, amén, y que el Señor nos ayude, así como el Señor Jesús, ¿no es cierto?, predicaba su evangelio enseñando en las sinagogas, en diferentes ciudades, su palabra, ¿no es cierto?, nosotros también podamos hacerlo, podamos alentarnos a hacerlo, amén. Lo digo primeramente para mí, para que nosotros podamos aprender de Él. Él es nuestro maestro, Él es, ¿no es cierto?, al cual nosotros debemos seguir cada día. Y dice que Él enseñaba, dice, en las sinagogas, y predicando el evangelio, dice, del reino y sanando toda enfermedad, que el Señor nos ayude, y toda dolencia. En esos años, mis hermanos, había muchas enfermedades, muchas dolencias entre los hombres, muchas dificultades,
pero el Señor estaba ahí y sanaba, y sana hoy en día. Amén. Que el Señor nos ayude. Y no estamos, ¿no es cierto?, ajenos ni olvidados a esos tiempos, sino que el poder de Dios, como les digo, sigue vigente hoy en día, y que el Señor nos ayude. Dice, y al ver, dice, las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y de aquellos que están alejados de sus caminos del Señor, porque llegará, ¿no es cierto?, también el momento en que a lo mejor muchos querrán volver, muchos se amontonarán, ¿no es cierto?, querrán escuchar la palabra del Señor y ya no van a poder. Muchos a lo mejor van a querer buscar al Señor cuando estén, ¿no es cierto?, en aprietos, en dificultades, pero ya, ¿no es cierto?, esa puerta de la palabra del Señor ya no va a estar. Y que el Señor nos ayude, porque aquí dice en este tiempo, ¿no es cierto?, del Señor, Jesús dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Donde Él andaba, ¿no es cierto?, se aglomeraban personas, se juntaban multitudes, porque escuchaban que venía quien sana, ¿no es cierto?, porque habían escuchado que aquel, ¿no es cierto?, hombre había estado en tal pueblo y había sanado a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a las mujeres, ¿no es cierto?, con flujo, y que el Señor nos ayude, amén. Pero ellos tenían algo muy particular, que era la fe y la confianza de que aquel, ¿no es cierto?, a quien le pedían la sanación, lo iba a hacer. Su fe estaba ahí. Y que el Señor nos ayude, que quizás es mucho lo que hoy en día nos hace falta, que muchas veces dudamos quizás del poder de nuestro Dios. Y no debemos hacer así, mis hermanos, no debemos, porque Él nos ha enseñado a través de, ¿no es cierto?, su palabra, de que su poder no ha cambiado, de que Él no ha cambiado. Amén. Y que el Señor nos ayude, porque estaban desamparadas y dispersas, que el Señor nos ayude. Muchos hoy en día también, muchas ovejas han estado, ¿no es cierto?, dispersas por ahí, han salido muchos de su rebaño. ¿Cuántos a lo mejor nosotros mismos hemos conocido, conocemos, ¿no es cierto?, a muchos que han desviado su camino, que han, ¿no es cierto?, buscado otras, ¿no es cierto?, alternativas que para ellos, ¿cierto?, como hombres son bonitas, serán entretenidas, ¿no es cierto?, a lo mejor no tienen tantas obligaciones ni compromisos, ¿cierto?, pero va a llegar un momento en que van a tener hambre y van a tener sed, y que van a querer, ¿no es cierto?, recurrir al alimento para que puedan, ¿no es cierto?, alimentarse y fortalecerse, porque ahora lo único que están haciendo, ¿no es cierto?, es buscar la desnutrición de su cuerpo espiritual. Lo único que están haciendo es perder todo, ¿no es cierto?, todos los nutrientes, todas sus calorías, todo el alimento que el Señor le había entregado hasta ahora, a través de su palabra, lo están dejando, y como no se están alimentando, se están desnutriendo. Y que el Señor nos ayude para que aquellos que han, ¿no es cierto?, se han alejado del Señor puedan volver a Él, pero no que sea tardío, que no espere, ¿no es cierto?, a que quede sin ese alimento, y que el Señor nos ayude y quede sin el Señor. Que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Qué triste será, ¿no es cierto?, ver a muchos que no van a estar, ¿no es cierto?, a lo mejor en ese llamado maravilloso que tendrá el Señor con nosotros. Y si hoy en día nosotros estamos aquí y somos hijos que estamos firmes y que creemos que estamos firmes, como dice su palabra, debemos aún más fortalecernos, aún más, ¿no es cierto?, fortalecer nuestra roca. El Señor nos ayude, amén. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que el Señor nos ayude, amén. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Que el Señor nos ayude, amén. Es algo, ¿no es cierto?, que hemos visto en el tiempo, de que
necesitamos, ¿no es cierto?, muchos obreros en esta obra del Señor, obreros que prediquen su palabra, que no tengan miedo, ¿no es cierto?, a andar con su Biblia, que no tengan miedo de hablar de la palabra del Señor, que no tengan miedo de reconocer que es un hijo de Dios, amén, y que el Señor nos ayude, porque a veces, ¿no es cierto?, podemos haber muchos llamados hijos de Dios, pero ¿cuántos de ellos están dispuestos y aprestos, ¿no es cierto?, a obedecer la voz de nuestro Dios, a obedecer el mandato que Él nos entrega, a obedecer, ¿no es cierto?, cuando nos dice, a usted le toca predicar, a usted le toca coordinar, a usted le toca ir aquí, que el Señor nos ayude, amén, que Él tenga misericordia de nuestra vida y que Él nos ayude, amén, porque hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, que ponemos muchas excusas quizás antes de querer salir, a lo mejor antes de que nos digan usted tiene que ir a tal lugar, y que el Señor nos ayude, porque este mundo también nos ha entregado muchas comodidades. Quizás si no tengo vehículo me va a costar decir sí, yo voy a ir nomás porque me voy a ir en bus por último, pero cuesta, ¿no es cierto?, porque hoy en día, ¿no es cierto?, todo se nos ha ido haciendo un poco más fácil, como se dice, las comodidades nos han ido, ¿no es cierto?, a nosotros también, lo mejor modificando un poco, pero pedirle al Señor que Él ponga en nosotros obediencia, que Él ponga en nosotros, ¿no es cierto?, ese ánimo, ese anhelo de querer predicar su palabra y de obedecer ante todo para el Señor primeramente, amén. Que el Señor nos ayude para que no falten obreros en esta mies, que no falten obreros para entregar su palabra, porque sabemos que este mundo está con mucha necesidad. Nosotros cada día necesitamos del Señor y que Él nos ayude a cada uno de nosotros, amén, y que los pocos que quizás habemos, ¿no es cierto?, en el mundo entero, podamos, ¿no es cierto?, estar firmes para el Señor y obedeciendo a su palabra. Y dice también el último versículo, rogad pues, dice el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, que el Señor nos ayude. Nosotros, como obreros del Señor, también debemos pedirle al Señor, a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, que Él sea, ¿no es cierto?, quien envíe esos obreros, porque no podemos esperar, ¿no es cierto?, que lleguen solamente, sino que debemos pedírselos al Señor, debemos pedirle a Él que envíe obreros que sean valientes para el Señor, que sean verdaderos, como decía, ¿no es cierto?, el coro que entonábamos para el Señor, que tengan, ¿no es cierto?, un corazón que sea recto, puro y que sea sincero y que le alabe de verdad, amén. Que el Señor nos ayude para que nosotros como hijos del Señor le clamemos a Él porque Él es el único que nos va a poder responder y es el único, ¿no es cierto?, que nos va a enviar obreros para predicar su palabra, que estén, ¿no es cierto?, ahí apercibidos, obedeciendo a la palabra del Señor como Él se lo merece, amén, porque esta palabra tiene que ser predicada, y si el Señor aún no ha venido, ha sido porque aún debe faltar obreros que lleven la palabra a quienes lo necesitan, amén, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que Él tenga misericordia de nuestras vidas cada día, y Él siempre sea con nosotros enseñándonos, en todo momento, ¿no es cierto?, lo que Él quiere que nosotros queramos aprender y así, ¿no es cierto?, entregar a quienes todavía, ¿no es cierto?, no han aceptado a nuestro Señor, amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Espero que Dios le haya bendecido a cada uno, que Él tenga, ¿no es cierto?, cada día bendiciones para ustedes junto a sus familias y sus hogares. Y que el Señor nos bendiga. Nos vamos a poner en pie y vamos a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hasta aquí queda su palabra.